que yo sé manejar es subirlo a YouTube. Ahí está, ahí habilité a eh, Mayra, ¿era? Sí. Sí, ahí está grabando. Ahí está. Yo no me ofrezco a hacer la grabación porque después lleva, por los métodos que yo conozco me lleva mucho tiempo subirlo. La verdad es que no lo puedo, no dispongo del tiempo y de ocuparme de eso. Entonces, bueno, habilito a una de ustedes y ustedes lo hacen, ¿sí? Después, un modo es subirlo a YouTube, ¿sí? Y si no, profe, también puede ser por Google Drive, puede compartirlo. Por Google Drive, sí, también, pero bueno. Bueno, aquí alguien dice que no puede grabar porque está con un celu. Bueno, nada, ya hay alguien grabando, ¿sí? Esa parte también la solucionamos. Como saben, si pueden, les pido que abran la cámara para, bueno, yo voy haciendo recorridas por las 4 páginas de cuadraditos que tenemos en este momento. Chicas, no sé si por ahí puede llevar un poquito de tiempo, pero tal vez les resulte útil que yo les lea el acta definitiva de inscriptas para ver si alguien no está. La verdad es que es un temita, nos va a llevar unos minutos porque son 114. Les cuento que es un récord esto para toda la historia de esta cursada, creo, Estela. Pero si quieren, si es necesario, lo leemos para que puedan ver todas si están. Otra cosa que puedo hacer es subirla después al aula virtual, pero bueno, no sé, hay un montón de datos personales. Por ahí nos tomamos unos minutos y les leo el acta. ¿Quieren? ¿Les parece necesario? Ahí dicen que sí, así verificamos que estén todas, y si alguien está, no está, nos dice. Estela, vos querés tomar notas, y si alguien no está, para Si después... falta alguien, sí. Si falta alguien, a ver. Igual, si falta alguien va a tener que hacer el reclamo personalmente, pero bueno, como para tenerlo en cuenta, ¿sí? Espérenme un poquito que lo voy a abrir. Un segundo. Acá la tengo. Yo no las voy a ver ahora en este momento, pero si alguien no está, me dice, ¿sí? Esperen que me está apareciendo, no puedo ver los nombres de pila. Bueno. Un segundo, chicos, por favor. Un segundito, ¿eh? Voy a ir a otra porque esta no me va a dejar ver los nombres de pila. El Excel no me deja ver los nombres de pila. Perdón, lo tendría que haber abierto antes, pero bueno, lo pensé ahora. A ver. Ahora sí. A ver. Sí, son estas. Quiero estar bien segura de que es la definitiva. A ver. Un cachito más de guante.
Bueno, ¿saben qué vamos a hacer? Porque no estoy segura que sean las definitivas. Vamos a seguir ahora y después que ustedes van a tener un momento de trabajo en grupo, ahí las busco bien, ¿saben? Porque no quiero leerles unas que no sean las definitivas. ¿Mm? Así que perdonen por la demora de estos minutos, pero mientras ustedes trabajan yo voy a buscar bien las definitivas, porque la que tengo archivada no me deja ver los nombres de pila y bueno, lo voy a solucionar mientras ustedes trabajan en grupo. Bueno, vamos retomando entonces lo que en donde habíamos dejado la reunión pasada. Nosotras habíamos estado trabajando sobre, habíamos visto un video con ustedes que tenían, bueno, primero estuvimos trabajando acerca de varias, explorando un poco la cuestión de qué es conocer, o mejor dicho, qué implica la desnaturalización de la realidad. Habíamos trabajado sobre un texto que se llama No es natural, de Vincent Marqués, que, bueno, sobre el cual charlamos mucho, fue un intercambio muy rico el que tuvimos acerca de, bueno, la necesaria mirada desnaturalizadora para empezar a construir, decíamos, el perfil de alguien que va a dedicarse a la investigación, el perfil de investigadoras, el perfil de productoras de conocimiento. Habíamos estado hablando de la relación de ese perfil de investigación que tiene esta licenciatura, que tiene esta carrera, que ese camino de ese recorrido empieza en metodología de la investigación y continúa en el taller de diseño de tesina, y estuvimos hablando bastante de la importancia de esa mirada desnaturalizadora, tanto para la investigación como para poder reflexionar sobre nuestras propias prácticas en tanto docentes, directivos o supervisores de la educación inicial. Y después vimos estuvimos trabajando sobre un video, vimos un video que se llamaba Un viaje por los conocimientos tradicionales y la propiedad intelectual, la historia de los Yapuanoy, no sé si recuerdan, que tenía que ver con, bueno, con el pueblo que había producido conocimientos acerca de un producto vegetal, un producto natural que tenía diversas propiedades, y que ese conocimiento había sido de alguna manera apropiado por la industria, la tecnología occidental, y se había producido, se había llegado a la producción en serie basada en esos conocimientos ancestrales, y había habido un conflicto allí por la propiedad de ese conocimiento, que tenía que ver con las patentes. ¿Recuerdan el video? ¿Sí? Bueno, que tenía que ver con las patentes, y estuvimos charlando acerca de, bueno, si esa, el video que de alguna aludía a la mediación, persona que además de ser integrante de ese pueblo ancestral, también pertenecía a la industria farmacéutica, y oficiaba de mediadora entre ambos tipos de conocimiento, y ese conflicto por la propiedad tenía una resolución, ¿cómo decirlo?, pacífica o armónica. Estuvimos charlando si eso era así en la realidad, si les parecía que eso se producía de esa manera, y estuvimos también charlando sobre distintas visiones entonces de lo social, ¿sí? Si entendemos a la sociedad como un todo armónico, donde las partes se entienden de alguna manera en una relación funcional a la convivencia pacífica de la sociedad, o si en realidad estamos en una sociedad que está integrada por grupos o clases con distintos intereses enfrentados entre sí. Más o menos de esas cuestiones habíamos estado hablando en la clase pasada. No sé, Estela, si me olvido de algo o si ustedes No, mismas... hasta ahí habíamos. No, hasta ahí más o menos habíamos sí, avanzado. hasta ahí. No sé si había quedado algún comentario o algún, bueno, la clase pasada se hizo como larguita, y no sé si había quedado algún comentario, pregunta, consideración que quieran hacer ahora sobre todo esto que estuvimos viendo en la clase anterior. Bueno, ¿no?
Perfecto. No sé si habrá gente que no estuvo, lo ideal sería que cuando no puedan estar presentes, después se pongan en contacto con lo que estuvimos trabajando. Bueno, sí, ahora van a tener la grabación, que puedan acceder quienes no estuvieron a la grabación de la clase, como para poder seguir más o menos todas juntas el ritmo de trabajo. Bueno, entonces, hasta ahí habíamos más o menos llegado a la reunión anterior, y por qué estuvimos nosotras trabajando con ese material y con esos dos materiales, el texto no es natural de Vincent Márquez y con el video. Bueno, porque a lo que estamos tratando de aproximarnos es a la idea, o a que construyamos unas primeras nociones acerca de qué es conocer y de qué es conocimiento científico, ¿sí? Entonces, la idea de la clase de hoy es seguir por ese lado, tratando de entender qué es conocer y qué es conocer en el ámbito de la ciencia, que podamos avanzar hacia ahí. Luego, bueno, vamos a tratar de ver qué áreas tiene, o qué grandes áreas podemos clasificar de alguna manera el conocimiento científico, qué áreas tiene la ciencia como modo de conocer, y en dónde estamos paradas nosotros en la investigación en ciencias sociales y educación, en ese esquema de las ciencias. Y también lo que vamos a empezar a trabajar es sobre esa especificidad de investigar en ciencias sociales y educación. Nosotros luego de que hagamos este recorrido por qué es conocer en ciencia, nos vamos a ocupar también de lo que tiene que ver con el campo de investigación particular de la educación inicial. Así que un poco ese es el recorrido que vamos a ir haciendo hoy. Y lo primero que quería plantearles es un pequeño momento entonces de trabajo en grupo. Voy a formar secciones, y la idea sería en este primer momento de trabajo en grupo, además de que yo pueda buscar la lista correcta de estudiantes definitiva para poder leérselas, es que ustedes piensen entonces, a partir de todo lo que estuvimos trabajando en la primera clase, y por supuesto de lo que ustedes saben y de sus propias concepciones, qué es conocimiento. La consigna sería tratar de definir en cada grupo qué es conocimiento, qué es conocer, ¿sí? Y qué es conocimiento científico en particular, ambas cosas, ¿sí? Si es que hay diferencia entre el conocimiento y conocimiento científico, porque también podrían pensar que conocimiento es equivalente a conocimiento científico, esa también es una posibilidad, o si pueden ustedes diferenciar el conocimiento científico de otros tipos de conocimiento. En definitiva, las preguntas son, ¿qué es conocimiento y qué es conocimiento científico? Nos vamos a dar unos minutos, voy a formar, tenemos ahora 79 personas, vamos a hacer alguien tiene el micrófono abierto. Ahí está con el micrófono abierto. Ahí Daniela. Daniela, tenés el micrófono abierto. Vamos a formar, a ver, y por lo menos tendríamos que hacer unos 12 grupos, ¿sí? Para que puedan charlar más o menos tranquilas, o vamos a hacer 15. No me acuerdo cuántos habíamos hecho la otra vez. Sí, Sabrina. Voy a cambiar de dispositivo, voy a pasar a la computadora. Hacelo ahora, te esperamos. Si alguien tiene que cambiar de dispositivo, cambia ahora, porque si no, pues cuando formo las secciones se quedan afuera. Sí. Le damos un minutito para que quien tenga que cambiar, cambie de dispositivo. Yo voy preparando para formar las secciones. Gracias. ¿Ya está? No, estoy ahí. Okay. No, tranqui, pensé que me decías que ya estaba. Sí, ya está. Gracias. Ahora me voy de acá. Esperemos que entre por el otro Sabrina. Estas cosas. Saben que estoy yendo a la universidad estos días. yendo, porque estoy en la junta electoral de nuestra obra social, de la DASMI, y hay elecciones. No saben lo maravilloso que me ha resultado volver a estar por los pasillos de la ULU, estar ahí, encontrarse con la gente cara a cara, no los cuadraditos. ¿Cuándo podremos, no? ¿Cuándo podremos estar ahí y no tener que esperar que alguien cambie de dispositivo? No veo la hora. Bueno, ¿estás, Sabrina? ¿Ya entraste de nuevo? Bueno,
Voy a formar las secciones y en todo caso le agrego pues a Sabrina. Bueno, ahí voy entonces, ¿eh? Entonces, ¿qué es conocimiento y qué es específicamente conocimiento científico? Si es que pueden si tienen dos definiciones distintas de lo que es conocimiento en general y conocimiento científico en particular. Esa sería un poco la consigna, con lo que vimos en la clase pasada y por supuesto todo lo que ustedes tengan como conocimiento de espacios anteriores, de la historia y de la vida misma. Creo las secciones. Profe, leo una pregunta. Sí, ¿Dejo de grabar ahora para intervenir en los grupos? sí, yo creo que se va a cortar directamente corta. la grabación cuando Ah, formamos las buenísimo. secciones. Después te habilito de nuevo, Mayra. Dale, no hay problema. Ahí está, ahí vamos. Bueno. Ah, sí, sí. Buenísimo. Bueno. Ahí casi estamos todas. Si les parece, empiezo por leerles la lista que antes no pude, que acá ya la tengo ubicada. ¿Les parece bien? Dedicamos unos minutitos a eso y ahora vemos lo que estuvieron Sí, profe. charlando. Sí, sí, profe. Empiezo. Tengo Acosta Tamara Solange. Un segundo. Esperen, ¿eh? No es que quiero que den el presente, sino que quiero leerles a todas. Acuña Cintia Esther. Aguilar Julieta Rocío. Alarcón Soledad María. Alderete Mayra Alejandra. Álvarez Dodero María Ángeles. Antoniuk Nadia Micaela. Apaza Antonella Nail. Aragón María Florencia. Azor Maimo Janina Elizabeth. Baglieri Sofía Anabela. Barleta Sabrina. Barleta Tamara. Barros Mayra Yamila. Batalla Rocío Giselle. Bello Noelia Soledad. Blanco, espera un minuto que se me desplazó. Un segundo. Blanco Jimena, Jimena Fernanda. Cáceres Camila Natalia. Campero Katia Daniela. Campos Lucía Belén. Carranza Verónica Andrea. Castro, otra vez se me desplazó. Castro Leila Melina. Chazarreta Florencia Anabel. Chazarreta Mayra Marina. Cisnero Yamila Tamara. Contrera Débora Vanessa. Coronel Adriana Mabel. Coronel Acá estoy. Ángela Eliana. ¿Sí? ¿Alguien habló? No, sí que acá estaba, coronel Ah, Adriana. no me den el presente. Es para saber si están en la lista nada más. Coronel Florencia Micaela. Unas cuantas coronel. Coronel Romina Micaela. Cortés, perdón, se me desplazó de nuevo. Cortés, Agostina Belén. D'Amico, María Julia. Díaz, Andrea Verónica. Escurra, Jessica Paola. Fernández, Cintia Giselle. Fernández, Tamara Joana. Fernández, Tamara Nair. Fredes, Erika Natalia. Galván, Karen Natalia. García, Dana Soledad. García, Florencia Belén. Giovanettoni, María Gabriela. Glass, Eliana Virginia. Si algún nombre está mal también me dicen, si algún apellido está mal. Godoy, Cintia, Dayana Magalí. Gómez, Estefanía Soledad. Gómez, Sabrina Nair. Gómez, Jessica María Victoria. González, Camila Soledad. González, Victoria Magalí. Un segundo.
Gorosito, Oriana Ailín. Gutiérrez, María del Carmen. As, Agostina Estefanía, con H. Eres, Lady Laura. Eres, Lady Lorena. Herrera, son 2 personas, ¿no? Lady Laura, Lady Lorena, ¿está bien? Sí, profe. Bien. Herrera, Alicia Diana. Juárez, Camila Belén. Ledesma, Janina Andrea. Leiva, Florencia Gabriela. López, Eliana Leticia. López, Flavia Lorena. Luque, Gisela Vanina. Lynch, Carla. Maidana, Paula Florencia. Medina, Romina Giselle. Merlo, Rocío Ayelén. Montiel, Romina Ayelén. Müller, Micaela Ayelén. Musi, Sofía Belén. Neipan, Valeria Evangelina. Un segundo. Nieva, María Sol. Nogales, Bárbara Elsa. Ortega, Camila Abigail. Ortiz, Lorena Ileana. Palacio, Paula Giselle. Palacios, Bárbara Florencia. Palavecino, Alicia Elizabeth. Paredes, Erika Adelaida. Paredes, Lourdes Belén. Pelisa, Daniela Soledad. Penedo, Oriela Elaine. Penedo, Pamela Rocío. Peralta, Keila Andrea. Pérez, Ana Romina. Pérez, un segundo que se me desplazó. Pérez, Camila. Pérez, Gisela Alejandra. Ramírez, Gramaglia, Gabriela. Randazzo, Romina Yelén. Rodríguez, no. Rodríguez Álvarez, Aldana Yanina es, o Jan, dice, no sé. Rodríguez, Silvana Lorena. Rojas, Ana Karen. Rojo, Carolina Alejandra. Sain, Karen Milena. Saladino, Rocío Berenice. Santellán, Santellán dice, Noemí Élida. Schmidt, Estefanía Abigail. Silva, segundo. Silva, Natalia Luciana. Solís, ¿cómo se me desplaza? Solís, Mirta Aide. Sotelo, Micaela Soledad. Tachino, Paola Marcela. Tevez, Romina Rocío. Trejo, Jativa, Eva Cristina. Trejo, Jativa. Urrutia. Vallejos, Adriana. Vargas, Lorena Vera, Florencia Lucía. Ruel, Daniela Paola. Cerda, Laura Natalia. Y una última persona, un segundo. Sone Camila. Eso es todo lo que tenemos, son 110 personas. ¿Alguien no está en la lista, gente? ¿Están todas? Perfecto. Bueno, buenísimo. Me alegro mucho. Bueno, así ya nos quedamos tranquilas que todo el mundo está en la lista, si no tenían que hacer el reclamo. Bueno, ¿cómo les fue con la actividad que propusimos de pensar en qué es conocimiento y qué es conocimiento científico en particular? Acá siempre pasa que se hace como un hueco, un blanco, nadie habla y después salen 3 o 4 a hablar juntas. Acá en Bueno, esta parte ¿se pasa eso? Es un fenómeno misterioso. ¿Bien? ¿Vieron? Es así. Sí. No, bueno, más o menos lo que estuvimos hablando en el grupo en el que estuve, pusimos como que el conocimiento era como un tipo de información, un saber de algo en particular, pero no estaba verificado. En cambio el conocimiento científico estaba verificado, estaba sustentado por la ciencia, tenía como un aval.
lo que yo les comenté a las chicas, que lo que me pasó fue que lo comparé con el video que habían pasado la semana pasada, como que de alguna manera se me cruzó por la cabeza que lo de la tribu era Sí. un conocimiento, y lo que hizo el laboratorio con esa información fue transformarlo en conocimiento científico. ¿Por qué? Porque hicieron un par de pasos, seguimiento y un par de pruebas para de alguna manera demostrar que efectivamente esa planta era buena para tal cosa. Antes no estaba verificado. ¿Qué sería esto de verificado? Antes de que lo hiciera el laboratorio. ¿No estaba verificado? Claro, es que Hablábamos lo del... Dale. no, que como que lo que hizo el laboratorio fue un tipo de siguieron pasos, hicieron pruebas, investigaciones, y como que en la tribu no había una verificación científica. Ah, no había Pero una es una verificación experiencia científica. directa. ¿Había Pero alguna está- verificación? Claro, sí, estaba porque a ellos les verificado. funcionaba. Ah, De la experiencia. Experiencia. Para la experiencia directa. Hablábamos, Silvana. de que, Que le decía que Perdón, para mí hablábamos de es a que el través de la experiencia conocimiento directa, profe, que tenían ese conocimiento. ¿quién tenía científico, la experiencia directa? Lorena, ahora te dejo a vos, esperamos un segundito. ¿Quién tenía la experiencia directa? ¿Decís, La- Silvana? Las personas de la tribu que tenían este primer conocimiento sobre esta planta, ¿no? Con lo que dice acá la compañera Romina. Era una experiencia directa. Lo que hizo después el laboratorio fue corroborar esto que decía la tribu, ¿no? La experiencia directa hay que corroborarla, digamos. Antes no es, vuelvo a preguntar lo mismo. Pregunto, simplemente, antes sí, no sí. estaba corroborado. ¿Y entonces? Yo creo Para que mí sí. estaba Lorena, corroborado. paren un cachito que Yo estaba creo que Lorena sí. Ortiz. Lorena Ortiz quería decir algo antes. claro, Lali, gracias, por lo profe. menos yo escuché que quería decir. A ver. Gracias. No, nosotras lo que habíamos pensado, mis compañeras, era que lo que la tribu tenía era el propio conocimiento a través de su propia Sí. experiencia, ¿no? Y que ese conocimiento que uno tiene no puede ser medido por otro, sino que es propio de cada uno. Y que el conocimiento científico sí es medido, sí es avalado, es sustentado a través de diferentes pruebas concretas, reales, aportaba una compañera, que quizás son las pruebas científicas. Y sacábamos el ejemplo de que quizás las plantas medicinales muchas veces tienen propiedades que son corroboradas por cada uno de nosotros, pero al no ser avaladas por un científico, por un laboratorio, que quizás va a cumplir la misma función, la gente por ahí no lo quiere usar, porque bueno, no están avaladas por ese conocimiento científico. Y la gente que lo usa, sí, lo avala por su propio conocimiento, ¿no? Ah, o sea que Por hay la un propia aval, experiencia. claro, hay un aval de esos pueblos que produjeron conocimiento. Claro. Ellos sí lo usaban desde hace muchas generaciones. O sea que ahí había algún tipo de aval. Ellos tenían el aval de su propio conocimiento, pero Ujú. quizás no era medido de la manera que fue medido después por un laboratorio. Ellos tenían el aval propio, digamos. Esto de la medición que dijiste varias veces, o sea que el aval científico es a través de la medición, algo de eso. Yo repregunto sobre lo que ustedes van diciendo nada más, para hacer un torbellino de ideas. Yo en este momento me estaría dando vuelta y estaría escribiendo en el pizarrón todo esto que ustedes dicen, pero bueno, acá estamos. El aval de la ciencia es a través, o la medición sería un tipo de aval que es particular de la ciencia. Yo creo que se mide a través de las experiencias que van realizando el laboratorio, ¿no? Con cada una de las pruebas y demás se va midiendo, ¿no? El aval de que el propio laboratorio está consiguiendo. Y antes hablaron, vos ahora decís en la experiencia de laboratorio, antes hablaron de la experiencia directa. Este término experiencia directa además es muy interesante, de hecho acá, porque experiencia directa tiene una resonancia en los modelos didácticos en la educación inicial, ¿no? Pero la del pueblo sería, la del pueblo de la comunidad ancestral, ese conocimiento ancestral sería a través de la experiencia directa, dicen ustedes. Claro. ¿Qué sería eso de la experiencia directa?
y no tiene, digamos, eso no tiene medición, es otro tipo de medición. ¿Qué sería la experiencia directa en el caso del pueblo que lo produjo este primer conocimiento? ¿Cómo lo habrán producido? Nosotros en nuestro Sí. grupo lo que hablábamos era de que ese tipo de conocimiento era a través de conocer, adquirir, observar, analizar o investigar, y que tenía algo un poco, decía también una compañera, algo más sensitivo en comparación con el conocimiento científico. Y hablábamos que este tipo de conocimiento que Parate que tenía... anoto estoy anotando Sí. en mi pizarrón particular que viene a ser mi cuaderno. Observar, decís, analizar, las palabras que dijiste quiero. A ver, analizar, ¿qué más? ¿Cómo? Pensar, investigar, sí, construir ideas. Sí, esto en el pueblo, en el conocimiento ancestral me decís, ¿no? Claro, en esto de tener una experiencia directa. También hablaban de que este tipo de conocimiento nos puede hacer conocer, adquirir sensaciones, conocer más sensitivo lugares. dijiste, más sensitivo dijiste. Exacto, Bueno, sí. entonces yo ahora a partir de lo que está diciendo Cintia, voy a preguntar. Observar, analizar, pensar, investigar, construir ideas, conocer a través de lo sensitivo, los sentidos, la percepción. Esa percepción, la palabra la puse yo, pero ¿todo esto no está en la ciencia? Sí. Sí. Nosotras en nuestro grupo... Sí, sigo escuchando grupos, sí. En nuestro grupo, nosotras hablamos de que, o sea, también discutíamos esto. Uno también en la vida cotidiana genera hipótesis, o sea, se las plantea, después las realiza y en base a prueba y error también va construyendo sus propios conocimientos. Conocimientos cotidianos. Para que mi pizarrón se me atrasó. Hipótesis, prueba, error, sí. ¿Qué más dijiste? En el conocimiento cotidiano. Sí, Sí. ¿algo más dijiste que se me haya escapado? No, hasta ahí llegué. Bueno, Decíamos que ese lo que tipo dice de... Verónica, paren un cachitín. Sí. Lo que dice Verónica es el primer grupo que habla de la confluencia. Te está diciendo también en la vida cotidiana. Claro. Hay todo esto que suena científico, ¿no? Hipótesis, Claro. prueba, error, dice Verónica, pero eso sin embargo también está en la vida cotidiana. A ver, ¿qué más quería decir? Lo que ¿Algo? pasa es que el conocimiento científico está avalado por un ente. Entonces, este ente que le da ese aval de ser científico, digamos, más allá de por ahí tener los mismos procesos que llevan a llegar a un determinado conocimiento, este aval, digamos, le da, digamos, como el poder de ser un saber que puede ser conocido socialmente. ¿Cuál sería ese ente que decís? Como el ente regulador, que no me acuerdo nunca. AFIP, dice ahora. No sé. La comunidad científica, quizás. Bueno, ¿quién dijo eso? Ahí La Rocío comunidad dice que científica. ente, me encanta lo del ente porque nosotros vamos a usar esa palabra, entidad. El ente sería la comunidad científica. Y yo digo, ¿no? Claro. Si la comunidad científica no avala, ¿no puede ser conocido socialmente un conocimiento? Sí, porque hay muchos saberes que se van heredando y el conocimiento se da a través de un otro también. La diferencia es que en el conocimiento científico se siguen ciertos pasos por algo puntual que se quiere investigar para conocer, no sé, por ejemplo, esto de lo que no, pero apareció. Yo digo, esos saberes... Para Verónica, déjala terminar a Nadia, Sí. a ver cómo era Nadia, se siguen ciertos pasos para conocer lo que se quiere saber, de lo que se quiere saber, de algo puntual. En el grupo con mis compañeras hablábamos de eso, que nosotras en la vida cotidiana, como decían algunas de las chicas, todo el tiempo conocemos, sin darnos cuenta, seguramente inconscientemente. Por ejemplo, ahora nosotras estamos aprendiendo, estamos conociendo, y no es un conocimiento tal vez científico que está avalado por alguna
bueno, sí está avalado por la institución de la universidad, pero como decían, por algún laboratorio, ¿no? Porque cuando hablamos de científico, por ahí nos referimos más a eso y más con lo que hablaban de... Bueno, del ahí lugar hay otra cosa. Cuando La hablamos figura de, del científico. de ciencia, de científico, si yo les digo científico, ¿ustedes en qué piensan? Está bueno. En un objeto de estudio. En el método Bueno, científico. El método. Algo que se pueda comprobar. el método, ¿no? En Hay mi un grupo método hablábamos de que el conocimiento científico... el sujeto científico, La imagen, o la sujeto, ¿en qué piensan? ¿En qué tipo de persona piensan? Hombre grande, delantal blanco, anteojos. Típico. Vieron que Típico. les digo, eso pasa con todo el mundo. Y cuando nos descuidamos, aunque tengamos mucha formación en otro tipo de ciencias, que no son esas, seguimos pensando que el científico es el del laboratorio blanco, el del guardapolvo blanco y en el laboratorio, con el microscopio o demás materiales ahí investigando sobre células o algún preparado por el estilo. ¿Esa es la única ciencia? A mí se me vino la profesora de A ver, matemáticas. Mirta, que todavía no habló. A ver, Mirta. Hola, profe. Nosotros estábamos Hola, Mirta. hablando en mi grupo. Sí. El conocimiento científico más sistematizado y metodológico, y no va solamente en lo que es una sala de laboratorio. Sigue la observación, la hipótesis, la experiencia, una validación, y puede ser, por ejemplo, un experimento social. No siempre puede ser, no siempre se da en un laboratorio, puede ser una investigación en lo social, en lo cultural. O sea que hay como, acá ya me siento mejor, acá estamos diciendo que hay ciencias que no son de las del laboratorio, que son ciencias sociales, ¿no? Porque bueno, pero me quedo con algo que dijo Mirta, que es esto del experimento social. ¿Cómo sería esto, Mirta, el experimento social? No sé, por ahí me acuerdo de... Aclaro que no estamos esperando que nadie sepa con exactitud hoy nada, estamos empezando a recorrer este camino, lo único que queremos es hacerlo a partir de las ideas de ustedes, ¿sí? No es que lo tengan que saber, para eso estamos acá. Sí, ¿cómo, Mirta? Me entrometo un segundo. Sí, por ahí entrométase. De lo que Sí, Mirta, habla. la deja, señora. Mirta, ¿me dejas? Problema, es lo que pasa cotidianamente, todo el tiempo estamos experimentando, ¿no? Socialmente dentro de nuestra comunidad y en base a la cultura a la que respondemos. ¿Experimentar socialmente y experimentar en ciencias sociales es lo mismo? No. No. ¿O sí? No sé, pregunto. Vieron que no estoy diciendo nada, por ahora solo estoy preguntando. Experimentar, vuelvo a repetir, experimentar socialmente, ¿es lo mismo que experimentar en ciencias sociales? No, me imagino que no. ¿Me ven? No verme así porque tengo a la gata acá al lado re empecinada en meterme las patas arriba del teclado de la computadora. Entonces, cuando ustedes me ven así como empujando para allá, estoy empujando a esta que está acá, que está totalmente empecinada en tocarme los botones. Bueno, a ver, ¿cómo sería? Es más abarcativa que lo que hacemos socialmente, ¿no? Porque ¿más abarcativa? Experimentar en ciencias sociales, abarcamos varias ciencias que van más allá de lo que hacemos socialmente. Tienen varias disciplinas, sí. Pero ¿qué relación tienen las ciencias sociales o la experiencia en ciencias sociales con la experiencia social? ¿Estudia también a la sociedad? Las ciencias sociales estudian a la sociedad, pero yo decía, porque ustedes usaron el término experimentación para referirse a la experimentación en ciencias sociales, Mirta creo que lo dijo eso, y también para referirse a la experiencia directa social. Experiencia o experimentación en ciencias sociales y experimentación en lo social, ¿qué relación guardan entre sí? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Qué diferencia tiene? Sobre la sociedad, sobre las personas, o puedo investigarla sobre un hecho investigativo, una investigación que sucedió en una sociedad que ya no existe, en comparación con una sociedad actual. Ahí habría una diferencia, pero todas trabajan sobre las sociedades pasadas. Las ciencias sociales, Paula, no te escuché bien al principio. Las ciencias sociales trabajan sobre
Sería Trabajar. estudian, ese trabajan que usás, estudian distintas sociedades. Bueno, entonces, la experimentación en ciencias sociales no es lo mismo que la experiencia en la vida social, digamos. No, para mí no, porque no es lo mismo. Tienen objetos de estudio. Las ciencias sociales, dice Adriana, tienen objetos de estudio. Me pareció que dijiste eso, Adriana. Diferentes objetos de estudio. Diferentes objetos de estudio, a eso me refiero. Claro, Sí. profe, las ciencias sociales no tienen también, por ejemplo, lo que es la geografía, la historia. Sí. Creo que abarca diferentes cosas. En cambio, lo social, o sea, es a las personas. O sea, Lo sería social diferente. no abarca diferentes áreas de conocer, de conocimiento también. Sí, claro. Sí, pero también. Conocemos en la vida, nuestras vidas no científicas, que todas las tenemos, todas, por más que tengas 40 años de investigación, de investigador científico con guardapolvo blanco y todo, seguís siendo un sujeto social que tiene áreas de conocimiento cotidiano también, ¿no? De lo que llamamos el conocimiento. Sí, a ver, Paula. Sí, a ver, empírico. Había parecido que tengo que anotar otro término en mi pizarrón. Eso hablábamos en nuestro grupo, profe. Existen diferentes tipos de conocimientos. Uno de ellos es el empírico, que lo conocemos a través de la experiencia personal. Y el conocimiento científico, como coincidíamos recién con alguna de las chicas, es un conocimiento que está avalado, comprobado, que requiere, digamos, determinados pasos a seguir, se plantea una hipótesis, se recaban datos, esos datos son analizados y a partir de ahí surge un nuevo conocimiento que antes no existía. Es muy notable porque todo lo que acaba de decir Mariela, que está muy bien y que más o menos lo vienen repitiendo en las distintas intervenciones, todo lo que acaba de decir se aplica a los dos ámbitos, al del conocimiento social, que podemos llamar conocimiento cotidiano, y al del conocimiento científico. En realidad empírico, que vos en este caso, Mariela, lo ligaste más a lo cotidiano o al conocimiento directo en la experiencia social, empírico es una de las facetas de la ciencia. Cuando hacemos ciencias, decimos que las ciencias fácticas, que ahora vamos a ver lo que son, plantean una relación teoría-empiria, ¿sí? Empiria se utiliza también a la ciencia. Paula iba a decir alguna otra cosa, a ver. No, básicamente lo dijo mi compañera anterior, pero nosotros a eso le sumamos que no es un único conocimiento, no es superior, o sea, conocimiento científico, ¿no? Que tiene propias reglas de validación y de publicación. Y en referencia al conocimiento común, digamos, popular, por decirlo así, pusimos que son facultades que tiene todo ser humano para conocer, que puede ser por el razonamiento, por hechos concretos o por información adquirida en una persona, por experiencia o educación, o sea, para agregar eso, porque lo demás es todo más o menos lo mismo. Todo más o menos lo mismo. Ahí en ese grupo, Paula, me parece que había alguien o que cursó o que tiene formación en esto desde otro lado, ¿puede ser? En realidad, lo que armamos es en base a lo que usted nos fue diciendo la semana pasada y lo trajimos acá con respecto Fueron al los que video. más recuperaron, el grupo que más recuperó eso. Hay algo que me gustaría agregar, que también sí, yo participaba de ese grupo. Que hay muchos conocimientos. Ahora, cuando este conocimiento, cualquiera sea, se lleva a es un objeto de estudio, empieza a ser un conocimiento científico. ¿Y qué sería que es un objeto de estudio? Porque lo que dijo Paula recién resume la idea a la que queremos llegar, pero a nosotros no nos interesa solamente que por ahí un grupo la haya comprendido o la enuncien, sino que la podamos comprender todas, masticar y remasticar. ¿Qué sería esto del objeto de estudio? ¿Qué sería lo que diferencia el conocimiento científico del conocimiento que usted puede llamar cotidiano, de la vida diaria? Cerrar un campo, achicar, digamos, para enfocarse específicamente en algo particular. Bueno, en la vida cotidiana también podemos hacer esto. Miren, yo les voy a adelantar, ahora vamos a tener otro momento de trabajo en grupo, y no sé, este tipo de intercambio que genera más preguntas que respuestas, no las tiene que preocupar, ¿sí? Esto es lo que nosotras buscamos con Estela. Nosotras buscamos que, sobre todo, tengamos esa actitud que decía Vincent Márquez, de desnaturalizar y de volvernos a preguntar. Así que lo primero que quiero decir es que aquí, angustia cero, lo que estamos haciendo es justamente revisar
nuestros propios supuestos, desnaturalizar y volvernos a preguntar. Así que lo que buscamos es que surjan más preguntas que respuestas por ahora, ¿sí? Sí. Puede ser también que en base a los métodos, por ejemplo, desde el lado del conocimiento científico se va a basar más desde la evidencia de que cómo se logró o cómo se hizo, y desde, por ejemplo, del conocimiento más concreto, más que nada relacionado a la experiencia y a lo eficaz, si funciona o no. A ver, Es qué algo más interesante, Paula. A ver, lado vos a la decís, eficacia. los métodos científicos están basados en la evidencia y en cómo se hizo. ¿Qué relación tiene eso de la evidencia con el cómo se hizo? Más que nada, porque este objeto de estudio, como mencionaba recién la compañera, como que se va elaborando, se va como desmenuzando el objeto de estudio para llegar a algo concreto, como decíamos en el grupo, llegar a un fin, a un objetivo. Fin, objetivos, los otros, en el conocimiento cotidiano, ¿hay o no hay? ¿Qué sería Sí, objeto también lo hay, en todo pero caso? quizás, sí. Claro. Creo que también hay algo que hablábamos en el grupo, perdón, no sé si interrumpí a alguien. No, estamos así. También que surgió sobre el conocimiento científico, es que tampoco es neutral, porque uno piensa que por ser científico es como que tiene más peso, pero también tiene un posicionamiento, porque como decíamos con las chicas, se elige qué investigar, qué no, también lo hace una persona que tiene ciertas, ciertos ideales, sí, con tal qué cual. recursos. ¿Qué tipo de avales necesita? Dijeron aval, el conocimiento científico está avalado, está verificado, estoy retomando términos acá de mi pizarrón, ¿no? ¿Es conocimiento Para mí verificado, es con porque aval? ¿Tiene evidencias? Sí. Una evidencia y otro probado, dijeron probado. Especialistas en el tema. Especialistas. Y en el conocimiento cotidiano, ¿hay especialización también? Un oficio, por ejemplo, ¿no es una especialización? Sí, lo es. Sí. Sí, yo no tengo ni idea de cómo arreglar zapatos, por ejemplo. Pero hay gente que está Profe, especializando. nosotros Sí. comentábamos en el grupo algo, ¿no? Que está bien. Sí. El conocimiento está dentro de las sociedades como es el saber, ¿no? Y que depende en qué parte de la sociedad nosotros nos movamos, va a estar ese sujeto que necesita cierto saber para poder desplazarse dentro de la sociedad, ¿no? Me gusta, como que habría distintos tipos de saberes en distintos ámbitos sociales. Exactamente. Todas las ideas que dijeron me gusta, pero esa idea está buena. Empezar a pensar que tal vez hay distintos tipos de saberes o conocimientos, por ahora lo vamos a usar así como sinónimo, en distintos ámbitos, en distintas esferas de la sociedad. Eso es una idea bien interesante, pero fíjense que yo vuelvo sobre esto, ¿no? Sobre esto de las hipótesis, la verificación de hipótesis. Nosotros ahora vamos a tener un segundo momento, antes de llegar a una sistematización un poquito que dé algunas respuestas más, vamos a tener un segundo momento de trabajo en grupo, y les vamos a dar unos textos para que ustedes lean, y la pregunta es si en cada uno de esos fragmentos que les vamos a dar de esos textos, hay o no conocimiento, si hay conocimiento de algún tipo, no científico, ¿no? Si implican algún tipo de conocimiento. Y ahí hay uno de los textos que habla de alguien que en la vida cotidiana, una persona en su casa, hace un bizcochuelo, y el bizcochuelo, no sé si lo mencioné en el ejemplo de la clase pasada tal vez, o no. El bizcochuelo sale hundido en el centro, ¿sí? Sale hundido en el centro, y esta persona quiere saber por qué. Porque también dijeron antes, tiene objetivos, está apuntado a lo que quiere conocer, a lo puntual, y la persona no sabe por qué el bizcochuelo le sale hundido. Y entonces, para poder saberlo, o tratar de averiguar por qué razón el bizcochuelo sale hundido, podría haber muchas respuestas a esa pregunta, ¿no? Porque podría ser por muchos factores, podría ser por el tipo de harina, si puso o no puso leudante, por la temperatura del horno, alta o baja, podría ser
por el tiempo que lo batió, y así podríamos pensar otro montón de cuestiones que están involucradas en el hacer un bizcochuelo, y cómo sabe por qué razón el bizcochuelo le salió así hundido en el centro. ¿Qué tendría que hacer para saberlo? Preguntarle a los seguir ensayando o hacer Pero otro ¿cómo bizcochuelo. ensayo? Investigar. Ensayo es una palabra Seguir que también ensayando. dijeron antes. Dijeron ensayo y error antes. Dijeron. Claro, prueba y ¿Cómo error. es eso del ensayo? Sí. Prueba y error. ¿Y cómo sería en Práctica. esto la prueba y error? Sí, lo vuelvo a Práctica, seguir intentar y practicando. cambio Lo vuelvo a algo. intentar. A ver, Paola, lo vuelvo a intentar, ¿y qué? ¿Y cambio qué? Lo vuelvo a intentar y cambio algo del proceso anterior para ver si era eso en lo que había fallado. No sé, Cuando si decís antes lo algo, estás puse a... pensando en una sola cosa. Las variables. Las Las variables. variables. Exactamente. Y tengo que cambiar de una, ¿por qué? Y porque si no, no voy a saber cuál de todas las que probé eran. Bueno, lo que estamos diciendo ni más ni menos es el control de variables, que en general se tiende a definir como el proceso por excelencia de lo científico. ¿Qué es la ciencia? 2 puntos, método experimental y control de variables. Fíjense cómo esto está involucrado en la vida cotidiana también. Y podríamos mencionar un montón de temas, de áreas, de problemas más de la vida cotidiana, donde nos vemos necesitadas tenemos 2 necesidades. Plantear una hipótesis, porque para hacer esto que dice Paola, tengo que hacer una hipótesis. No voy a probar con cualquier cosa, por ahí tengo indicios para suponer que en realidad el problema fue la temperatura del horno, ¿sí? Y entonces pruebo primero con eso, estoy construyendo una hipótesis ahí, estoy diciendo, una hipótesis, voy a dar una primera definición, es una respuesta, ahí voy, espérenme un segundito, una hipótesis, primera definición, vamos a dar una primera definición, es una respuesta conjetural a una pregunta. La pregunta en este caso sería ¿por qué el bizcochuelo salió hundido en el centro? Y la respuesta conjetural es porque la temperatura del horno fue muy alta. No importa, ¿sí? Una hipótesis es una respuesta conjetural. ¿Por qué conjetural? Porque todavía no lo verifiqué, justamente. Ustedes usaron el término verificación. Una hipótesis aún no está verificada, ¿sí? Entonces, como no lo verifiqué, me tengo que abocar al ensayo y error con esa hipótesis. Si yo creo que fue la temperatura del horno, entonces voy a variar la temperatura que usé antes, uso una temperatura más baja, ¿sí? Pero todo lo demás, el tipo de harina, el tiempo de batido, si le puse leudante, todo lo demás lo mantengo igual, porque si no, en caso de que el bizcochuelo saliera alto, yo no sabría decir si fue por la temperatura del horno o por algún otro de los factores. Si varío ese factor y el bizcochuelo sigue hundido, entonces probaré con otro, sigo con otro. ¿De acuerdo a qué? A mis hipótesis. Esas hipótesis vienen de conocimiento previo que yo tengo, ¿no? Entonces, la hipótesis tampoco sale de la nada. Yo por algo pienso que es la temperatura y no otra cosa, ¿no? Entonces, este proceso, con todas sus características, el de la formulación y verificación de hipótesis, está presente en la vida cotidiana. Como ven, todo lo que venimos diciendo nos viene marcando, y Paula te escuché, pero quiero que sigamos procesando. Cuando Paula dio esa presentación, escuché perfectamente, pero quiero que sigamos explorando nuestras ideas. Todo lo que venimos marcando nos lleva más bien a pensar que hay más confluencias o coincidencias que divergencias entre el pensamiento científico y otros tipos de pensamiento o de conocimiento. Sí, ¿alguien más quería decir algo? Yo, tal Sí. vez A ver, Maribel. pienso que en el conocimiento cotidiano uno lo hace de manera inconsciente y en cambio en el conocimiento científico es más consciente de que está haciendo todos estos pasos, todo este método para poder llegar. Bueno, bien. Hay otra idea bien interesante. Antes dijimos, hay distintos ámbitos, ¿no? Distintos ámbitos, distintas esferas y probablemente ya distintos tipos de conocimiento que ponemos en juego en esas distintas esferas. Y ahora Maribel dice, no soy consciente en la vida cotidiana. Yo de ahí quiero señalar algo que me parece
importante, que es que hay, más allá de que haya conocimiento en el ámbito de la vida cotidiana o en el ámbito científico, hay en el conocimiento científico una metarreflexión, ¿no? sobre esas actividades necesarias para desarrollar conocimiento, que tal vez en la vida cotidiana no estamos pensando en eso, ¿no? En qué tipo de proceso estoy haciendo cuando pruebo con el bizcochuelo. Yo lo hago, lo desarrollamos y ya, ¿sí? Porque en la vida cotidiana necesitamos lo que sería economía de pensamiento, necesitamos poder resolver de una manera práctica nuestros problemas, y no es nuestro interés transmitírselo a alguien más, por lo menos en ese momento, ¿no? Sino resolver el problema. Entonces, no es como en el caso de la ciencia, que si algo no está comunicado a otros científicos, ¿sí? No es posible considerarlo conocimiento científico, porque el conocimiento científico necesita ser, alguien dijo recién, habló de lo publicado, de cómo se publica, de cómo se comunica, ¿sí? Hablamos algo en la clase pasada, y por ahí vamos andando, ¿no? Y bueno, ¿y quién avala esto? ¿Quién es el que avala cómo se publica el conocimiento científico? ¿Cómo debe ser comunicado? Y dijeron por ahí, el ente, parece el título de It, de la película de terror, ¿vieron? El ente, sí, más o menos a veces es una película de terror, pero sería la academia, ¿no? La academia, la universidad, los laboratorios, las oficinas internacionales ¿se acuerdan lo que pasó al principio de la pandemia con el tema de la vacuna Sputnik? Había muchísima duda, pero sobre todo, ¿por qué había tanta duda? ¿No? Porque venía de Rusia, la vacuna venía de Rusia, y ya sabemos lo que eso representa en el imaginario occidental, ¿no? Entonces la vacuna venía de Rusia, era la vacuna comunista, entre comillas, y había un montón de versiones que circulaban sobre eso. ¿Y cuándo se cortó ese mambo? ¿Cuándo terminó esa discusión? ¿Se acuerdan cuándo? Cuando se empezaron a vacunar y no pasaba nada. No, eso sí. Sí, pero no, terminó antes el mambo. La comunidad científica lo aprobó, podríamos decir. ¿Dónde? ¿Se acuerdan dónde apareció? En una revista Lancet. En una revista científica. De Lancet. La revista de Lancet dijo que la Sputnik servía y se acabó la discusión. ¿Sí? Bueno, no quiero... Como que tiene que ser socialmente, perdón, que tiene que ser socialmente válido y universal el conocimiento científico. ¿Universal? ¿Por qué? ¿Por qué universal? A ver. Que todos lo conozcan, que todos sepan de este conocimiento. ¿Y cuándo lo conocen todos? Porque de esta vacuna. Lancet. Porque de Lancet es una revista que... Profe, con respecto a mi comentario de una revista, que está bien que salió el artículo publicado, ¿no? Pero hay gente que realmente se empezó a vacunar cuando vio que las otras personas se vacunaban y no había efectos serios. Seguro, pero la gente por ejemplo, claro, la gente que realmente tiene ignorancia, por más que publicaban el artículo, el que mucho no entiende decía, bueno, no, quedaba en duda. Hay distintos niveles. Yo preguntaba, hay gente que el día de hoy no se vacunó tampoco. No, yo preguntaba cuándo se terminó la discusión, ¿no? La discusión teórica, la discusión cuasi teórica, porque era discusión en los medios también, sobre el cuestionamiento social, vamos a decirlo así. ¿Cuándo terminó el cuestionamiento social sobre el conocimiento producido por la academia rusa? Porque no estamos hablando de que lo había producido Putin. A ver, lo había producido la amplísima tradición científica rusa, y sin embargo, así, porque ahora Rocío está diciendo algo de universalidad, convengamos, la tradición científica rusa, mucha historia, muchos logros. Ustedes saben que la carrera espacial primera, ¿por qué le pusieron Sputnik? ¿Alguien sabe por qué le pusieron Sputnik a la vacuna? El Sputnik fue el primer viaje tripulado al espacio, y esa carrera Rusia se la ganó a Estados Unidos, ¿sí? En aquel momento, décadas del 50, 60, el terreno de competencia de los científicos, estamos hablando de plena Guerra Fría, ¿sí?
Chicas, acá pueden preguntar todo, incluso si alguien no sabe lo que es la Guerra Fría, pero no demos nada por supuesto, pregunten, ¿sí? Pero en pleno periodo de Guerra Fría, la disputa entre Rusia y Estados Unidos no pasaba por ver cómo se combatían los virus, ¿sí? Ese es el tema actual. En aquel momento, la carrera científica, la carrera por la supremacía científica, estaba dada alrededor de la carrera espacial, ¿sí? Entonces, Sputnik fue la primera misión tripulada del espacio y no fue estadounidense, fue rusa, ¿sí? Eso hizo que Estados Unidos replanteara todo su plan de alfabetización inicial, ¿sí? De alfabetización científica, de educación en las escuelas, porque consideraban que habían perdido la carrera por el conocimiento del espacio. Y esa era en aquel momento el área preponderante de disputa científica. Entonces, vamos tomando nota también de que ni siquiera las áreas que son más valiosas de la ciencia son neutrales en su definición. En aquel momento la carrera era carrera espacial. Hoy por hoy, afectados como hemos estado por una pandemia tan grave que detuvo el mundo como lo conocíamos, obviamente un terreno de disputa científico es el estudio de los virus, ¿sí? La epidemiología, pero en aquel momento era la carrera espacial. Tomemos nota también que para la ciencia, esto de qué se investiga, también tiene que ver con determinados intereses, ¿sí? En aquel momento, en la Guerra Fría, una de las variables por las cuales se definía cuál era el país que tenía la supremacía, en aquel momento era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Estados Unidos, era la carrera espacial, y esa carrera la ganó Rusia. Entonces, esto de lo universal, empecemos también a cuestionarlo, porque en realidad lo que vemos es que hay confrontación entre los países, confrontación entre los campos de investigación, confrontación entre las disciplinas al interior de un campo. Esto que decimos del conflicto, como la dinámica permanente de la ciencia, y que nos hace reafirmar algo que mencionó alguien hace un ratito, de que la ciencia no es neutral. Ya vamos a ver, vamos a avanzar un poco más en esto, ¿no? Pero por lo menos vamos poniéndole signos de pregunta. ¿Cuándo se investigó antes con tanta intensidad la epidemiología? Jamás, ¿sí? Y sin embargo, había muchas advertencias de que una pandemia de este tipo podía sobrevenir. Entonces, ¿quién decide qué se investiga, cómo se investiga, cuántos recursos se asignan a eso? The Lancet es una publicación, ¿sí? Que no es universal. The Lancet es una publicación occidental sobre la ciencia. Y que The Lancet pueda avalar y cerrar una discusión de la manera que la cerró en el mundo, siendo que Rusia tiene una tradición científica enorme, ¿sí? Sin embargo, hizo falta que The Lancet cerrara la discusión. Eso también nos marca que hay una lucha por la hegemonía en el campo de la ciencia, ¿sí? Pero retomando la discusión que veníamos trayendo, tengan ahora en cuenta también este ejemplo que estoy dando de The Lancet, que clausuró la discusión, se acabó la discusión sobre la vacuna rusa, no sé si en el mundo, pero en muchos países terminó la discusión, y recién ahí se consideró conocimiento probado, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque pareciera que si no, no estaba probado. Y la vacuna rusa había atravesado las mismas fases de investigación que las otras, ¿sí? Exactamente las mismas, porque eso está estipulado. ¿Qué fases tiene que pasar una vacuna? ¿Qué etapas de investigación tiene que atravesar? Eso está estipulado y las había pasado. Sin embargo, se las seguía cuestionando hasta que The Lancet hace esta publicación, ¿sí? Ahí hay una autoridad científica que podríamos pensar cómo se constituyó, que está por encima incluso de tradiciones científicas muy sólidas, muy desarrolladas como la rusa. Por encima parecía estar The Lancet, que no es más que una publicación. Mucha gente terminó pensando que esa era la comprobación de la eficacia de la vacuna rusa, la publicación en The Lancet, cuando en realidad sobre eficacias y validez de los resultados ya se había trabajado. The Lancet solo lo publicó, ¿sí? Bueno, todo esto que estamos pensando, y más el hecho de que de todo lo que hemos hablado encontramos más confluencias que divergencias entre el conocimiento cotidiano y el conocimiento científico, pero parece que empezamos a encontrar algo por este lado de lo público, cómo se publica, la publicación, quién avala, quién tiene la autoridad, ¿sí?
en todo eso queremos que sigan pensando. Vamos a hacer un segundo momento de trabajo en grupo, y yo les tendría que haber mandado un texto y no lo hice, pero se los voy a mandar ahora, ¿sí? Formo los grupos y en un ratito les va a llegar el texto por correo, por mail, porque todavía no tenemos otra vía, que tiene 6 fragmentos para analizar. Lo que queremos que nos digan es si en todos ellos hay referencia o se vincula cada uno de esos fragmentos con algún tipo de conocimiento, ¿sí? Anoten las consignas si quieren. O sea, si todos los fragmentos están haciendo referencia a algún tipo de conocimiento, si es así, ¿a qué tipo de conocimiento hace referencia? ¿Y quién les parece que produce y o avala ese conocimiento que está allí? ¿Sí? ¿Se entienden las consignas? ¿Sí? Van a recibir 6 fragmentos, ya se los mando al mail. ¿Se entendió la consigna? Obviamente pongan en juego todo esto que hemos estado hablando. Bueno, formo otra vez los grupos y les voy a mandar por mail en un minutito nomás el texto que tienen que analizar con estas consignas. ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre esta consigna? ¿Se entendió? ¿Y la segunda parte, profe? Sí, no sé si la puedo repetir exactamente, pero la idea sería que piensen si todos los fragmentos, los 6 fragmentos que les vamos a enviar de texto, hacen referencia o no a algún tipo de conocimiento, ¿sí? Y quién puede haber producido y o avalado ese conocimiento, si es que ustedes creen que hace referencia de qué tipo es ese conocimiento y quién lo produce y o avala, ¿sí? ¿Está? Bueno. Formo los grupos de nuevo, no sé si van a caer igual que antes, seguramente no, va a formar grupos distintos, pero bueno, se van conociendo, van interaccionando de paso. Ahí formo las secciones y les envío en unos minutitos el texto. Profe, también lo puede mandar por acá y cada uno lo descarga, digo para otra opción. A ver si lo puedo, ¿vos decís al chat? Al chat, sí, Intento. cargar como archivo. A ver, intento, porque no siempre me ha permitido eso. A ver si tengo esa posibilidad. Estoy mirando, ¿eh? Me parece. A ver acá, sí, porque solo me deja mandar. Ah, a ver, me dice pegar. No, pero ¿qué pego acá? No. No me da la opción de buscar un documento, ¿sabes? Se los mando por el mail, ¿eh? Enseguida les hago el envío. Formo las secciones. Pero no lo encuentro la opción. No. ¿Quién se había formado, no? ¿Yo? ¿Sí? Ah, están los mismos que antes. Sí. Inicio las mismas secciones que antes. Bueno, no van a alternar tanto. Ahí va.